ahí que tengan su Biblia a la mano para que me puedan ayudar ahí a leer algunas escrituras. Entonces así me apoyan ahí leyendo algunas escrituras y vamos a ahí avanzar en lo que vamos a hablar. Estamos hablando de del final, ¿verdad? Ustedes, de la escatología, ¿verdad? Y estamos hablando ahí de esto de los diálogos del fin, ¿verdad? Y pues ya hemos visto los sistemas, ¿se recuerdan? Vimos los sistemas escatológicos. Vimos, si en cualquier momento mi internet falla, me avisan para quitar la cámara y así mejora un poco ahí la, la transmisión. Entonces, ya vimos los sistemas, un poco de historia, algunos videos. Hoy vamos a ver un tema que son los pactos, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a ver hoy, los pactos, ¿verdad? Y has escuchado esta palabra tal vez, ¿no? En los pactos que hay en la Biblia y vamos a verlos, vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los pactos que están en la Biblia y su relación con lo que es la escatología. Entonces, en el estudio de la escatología, dice acá, esta presentación, los pactos tienen un papel prominente e importante. No se puede entender la escatología si no se entiende el papel de los pactos desde el Antiguo Testamento, ya que los pactos bíblicos representan un asunto central en el plan de Dios para Israel y para las naciones. Entonces los pactos son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes en el estudio de la escatología porque el pacto es esa promesa de Dios dada y que tiene una duración y que tiene una condición en algunos momentos, en unos pactos no, pero que tiene que ver con el plan de redención. Entonces vamos a ver los pactos principales. Yo sé que Dios hizo muchísimas promesas a diferentes personas, pero hay pactos que son centrales y vamos a aprender de ellos en este tiempo, en estos minutos. Entonces vamos a ir al primer pacto, el pacto de Abraham, ¿verdad? El pacto de Abraham. Entonces vamos a ir al primero. Si alguien me puede ayudar a leer Génesis 12 del 1 al 3, por favor. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. NTV. Muchas gracias, Adán. Ok, ¿qué podemos ver acá? Vemos el pacto, ¿verdad? El pacto que Dios hace con Abraham, con la persona de Abraham. Entonces, vamos a leer, si alguien me puede ayudar a leer el 22, capítulo 22, versículo del 15 al 18. Y les encargo ahí sus... Okay. ¿Alguien puede leer, por favor, el 22? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Muchas gracias, señora Olga.
Ok, bueno, y Mira, tenemos otras escrituras, el capítulo 15, el capítulo 17, que son más extensas, por eso no las vamos a leer. ¿Qué vemos en cuanto al pacto de Abraham? Primero, la naturaleza del pacto. Es del conocimiento de todo estudiante de la Biblia que este pacto es de carácter incondicional, en el que Dios se compromete consigo mismo. Dios se compromete consigo mismo a cumplir lo prometido. ¿Verdad? La ratificación del pacto a los descendientes de Abraham confirma ese carácter, porque vemos que Dios ratifica el pacto con Isaac y con Jacob, ¿verdad? No es que haga un nuevo pacto con Isaac o un nuevo pacto con Jacob, ¿verdad? Sino está ratificando el pacto con Abraham. Las promesas del pacto fueron entendidas por Abraham de una manera literal. Abraham entendió esto de una manera muy importante, ¿verdad? Y algo que podemos ver en cuanto a las promesas del pacto, primero es que hay promesas personales. Abraham recibió la promesa personal de un hijo, un descendiente físico, ¿verdad? Que sería el principal beneficiario de la promesa, ¿verdad? Su hijo Isaac. También recibió la promesa de una tierra específica que él mismo disfrutaría y también su descendencia. Entonces esa parte personal del pacto con Dios. Pero además, esta promesa es una promesa de bendición a todos. Todas las promesas tienen esas ramificaciones nacionales y universales. Entonces vemos que de esa bendición, de ese pacto personal, viene esa ramificación de promesas o bendiciones nacionales y universales. Las promesas nacionales es que la promesa personal de un hijo se transformó en la promesa nacional de un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Las estrellas del cielo y la arena del mar simbolizan esa gran nación, ese gran pueblo que saldría de Abraham. Otra ramificación de esta promesa es que la descendencia física, de esa descendencia física vendría un rey que cumpliría cabalmente todo lo prometido a Abraham. En Cristo se cumple esas promesas universales, ¿verdad? En Gálatas 3, puedes anotar Gálatas 3, podemos ver que Pablo ve en Cristo el cumplimiento de la promesa. La promesa personal de tierra se convirtió en el establecimiento del pueblo de Israel en Palestina, en el dominio futuro de esa tierra por parte de Israel. Y la promesa personal de bendición se transformó en el disfrute de parte de Israel del favor de Dios. Entonces vemos que todas esas promesas personales se convirtieron en bendiciones y promesas nacionales, ¿verdad? De un hijo vino un pueblo y de una tierra que recibió y que disfrutó Abraham y su descendencia inmediata vino un territorio, una nación, ¿verdad? Entonces vemos que la promesa no era solo para Abraham, sino también para el pueblo de Israel. Pero también vienen promesas universales. La promesa personal y nacional de una descendencia física se convirtió en la venida al mundo del Mesías, ¿verdad? El Salvador del mundo. También es la esperanza del mundo para el futuro glorioso y para la humanidad entera. La promesa personal y nacional de tierra se convirtió en lo que será el futuro reino, ¿verdad? De prosperidad para toda la raza humana, lo que hemos visto de ese reino que ya está, pero todavía no, ¿verdad? Que un día vendrá y podremos disfrutar todos de esa misma promesa cuando todos estemos en el cielo, cuando todos disfrutemos del reino de esa nueva tierra. Ahí se está cumpliendo esa promesa hecha a Abraham. La promesa de bendición es la más abarcadora de todas, porque desde un inicio tomó en cuenta a las demás naciones. Se dan cuenta de tanto en el capítulo 12 como 22, habla sobre las naciones, que todas las naciones serán benditas por medio de Abraham, por medio de Abraham. Las bendiciones materiales y espirituales han llegado a nosotros, los no judíos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús el Mesías, que viene, ¿de dónde viene Jesús? Pues obviamente desde la simiente de Abraham.
Entonces podemos ver aquí este pacto de Abraham, que es el pacto más importante de todos. Es el pacto por excelencia, en el cual está incluido Abraham, la nación de Israel y todos nosotros, ¿verdad? Eso podemos ver aquí del pacto de Abraham. Otro punto importante que podemos ver en esto es el alcance de la promesa, ¿verdad? El alcance de la promesa. Abraham es escogido como un instrumento de Dios para ese cumplimiento del propósito mesiánico. Debemos de entender, hermanos, que cuando Dios escoge a Abraham, sí, seguramente, ¿verdad? Contundentemente tiene en mente a Cristo, porque en él, solo en Cristo podrían ser bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, su descendencia, el pueblo de Israel, no es el objetivo final de la bendición. En ambas lecturas que hicieron en este momento, bien, vemos que las naciones es el clímax de la bendición, ¿verdad? La meta final no es judaica, sino es cristológica y para la gloria de Dios, porque ya se ha dicho que la meta suprema de nuestro Señor es la manifestación de su gloria. Desde este punto de vista universal, el pacto no favorece solamente a Abraham ni a su descendencia física, sino se establece también en favor de toda la humanidad. Aunque el pacto lo hace Dios con Abraham, la promesa mesiánica, la promesa del Mesías, tiene que ver con el ejercicio de la soberanía divina sobre toda la creación. Lo podemos ver en Romanos 8. Puedes anotar Romanos 8, ese capítulo habla sobre este cumplimiento por medio del Espíritu Santo. Obviamente, el pecado afectó no solamente a Israel, sino a todo el género humano y a toda la tierra. Por eso, el reino mesiánico trasciende al hombre y a los judíos y se desborda a todas las naciones. Dios guarda su pacto con Israel, claro que sí. ¿A favor de quién? De este pueblo y de todas las naciones. O sea, el pacto con Israel es el pacto con las naciones. Israel poseerá la tierra prometida, pero no solamente para su propio beneficio. Ahí subirán todas las naciones a adorar. Ahí estará la capital del reino y de ahí emanará la bendición para todos, para todas las gentes. No se trata de nacionalismo antibíblico ni de una sionismo o un pensamiento judío a un estilo mundano. Es el siervo del Señor, ¿verdad? Que Israel, y es también la voluntad de Dios, el siervo de Israel, que Israel estará a la cabeza de todos los pueblos. Entonces vemos el cumplimiento. ¿Recuerdas Apocalipsis 21? ¿Qué desciende del cielo? La nueva Jerusalén, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Entonces vemos ese cumplimiento de salvación para todos. Lo cierto, hermanos, es que Abraham creyó en la promesa de manera literal, no en sentido figurado. Abraham tal vez no tenía en mente, y es muy importante entender eso, Abraham tal vez no estaba pensando en otros continentes, o sea, su limitante era en su estado personal ahí, ¿verdad? No entendió tal vez a cabalidad hasta dónde el alcance, ¿verdad? De otro modo no se hubiera preocupado porque no tenía descendencia, ¿verdad? Porque no tenía un hijo que heredara. Entonces él vemos que está muy preocupado por esa parte, ¿verdad? Por eso. Y vemos ahí a Abraham que está entendiendo las cosas de una manera literal, pero que la promesa sí fue personal, fue literal, pero también fue nacional y también fue universal. Entonces, este pacto es escatológico, ¿verdad? Tiene que ver, imagínate, con el final de los tiempos, porque la bendición final a todas las naciones, si veamos Apocalipsis, que dice que todas las naciones de todos los pueblos, ¿verdad? Están en la presencia de Dios. Entonces, esta promesa hecha a este hombre, 75 años, esta promesa hecha en soledad a él, tiene cumplimiento final en el final de los tiempos. Pero es un pacto importante, el pacto de Abraham. Por eso, todos los que somos personas de fe, somos descendientes de Abraham. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este punto del pacto
de Abraham o con Abraham. Ok, continuemos. Veamos el próximo pacto. El pacto mosaico, ¿verdad? El pacto mosaico. Aquí podemos ver la naturaleza y la importancia. Ya aquí el pueblo de Israel es un montón de gente, ¿verdad? Todavía no es una nación como tal. Son manadas, nómadas, ¿verdad? De 1 millón o más de personas que están ahí vagando por el desierto. Pero hay un pacto que Dios hace en el monte Sinaí con el pueblo de Dios a través de la ley mosaica, a través de la ley, ¿verdad? Entonces hay un pacto aquí, pero que este pacto es diferente. En este pacto es un pacto entre la nación de Israel y se hace de una manera formal, ¿verdad? Digámoslo así, por escrito, ¿verdad? Este pacto sería una norma de santidad para el pueblo escogido, el distintivo de Israel entre todas las naciones, ¿verdad? Si leemos, alguien puede leer Éxodo, capítulo 19, versículo del 5 al 6. Esa escritura no está en pantalla. Éxodo 19, versículo del 5 al 6. ¿Alguien lo tiene? Ahora Amén. bien, ¿sí? Oh, No, dale. vale, gracias. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Correcto, gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿verdad? Él es el canal de comunicación y vemos en este pacto que si ellos lo guardan, ¿verdad? Su pacto serán un tesoro especial entre todos los pueblos, o sea, habrá un distintivo. Ellos, si cumplen el pacto, serán diferentes a todas las naciones, ¿verdad? Serán distintos. Este pacto es la instrucción específica en cuanto a la comunión de Israel con su Dios. El pueblo de Israel ya está bajo una alianza con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la ley no anula la promesa. Vemos que hay una promesa que viene desde Abraham, ¿recuerdan? Y la ley no anula la promesa, lo dice igual Gálatas capítulo 3. ¿Qué podemos aprender en cuanto a este pacto? ¿Alguien me puede ayudar a leer ahora sí Deuteronomio 17 del 14 al 20, por favor? Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes estatutos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto
de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos de los más, en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Gracias, muchas gracias, Adam. Entonces vemos acá que hay un pacto hacia el rey, ¿verdad? Perdón, hay una instrucción hacia el rey del respeto al pacto, ¿verdad? Al pacto que ya vimos en Éxodo. Entonces, ¿dónde reside ese pacto? Es en la ley de Moisés. En el capítulo 28, versículo 36 dice, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra. O sea, a un Dios sabiendo que ellos iban a fallar. Mira el capítulo 28, él sabía, este pacto, al final ellos no lo van a cumplir. Ellos no van a cumplir. Pero aquí está instrucciones que tienen que ver con el rey. Ahora veamos capítulo 18, versículo del 15 al 22. Del 15 al 22, ¿no? Sí, por favor. Ok, dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oídos a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su nombre no proviene, de que su mensaje, no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Muchas gracias. Aquí vemos de nuevo la importancia de este pacto de Moisés, un pacto de obediencia total, aún instrucciones al rey, instrucciones a los profetas, de cuán importante era el pacto. Entonces, el pacto de Moisés, si vemos la Biblia, si vemos el Nuevo Testamento, podemos ver cómo era muy importante para los judíos, ¿verdad? A tal grado de que el pacto con Moisés no era tan importante como el pacto con Abraham. El pacto con Moisés era más importante que el pacto con Abraham. Pero yo quiero que entendamos este pacto mosaico como algo que está entre paréntesis. O sea, solo es un inter. Era necesario este pacto mosaico para, obviamente, delimitar, dirigir, guiar a un pueblo. Pero el pacto real viene desde Moisés. Este solo es como como por eso puse ahí esos paréntesis. Solo es un paréntesis dentro de todo este pacto, ¿verdad? Todo este pacto. Por eso vemos como en Gálatas, en Romanos, los ojos del evangelio están puestos en la fe y en el pacto con Abraham. Pero aquí hay un pacto que sí es específico hacia la nación de Israel. No es personal y no es universal, sino es hacia la nación de Israel y por un tiempo específico hasta la venida del Mesías. Aún en la escritura que leyeron al final, ¿verdad? Pues podemos ver que ahí está incluido el Mesías. Ahí ese profeta que iba a venir de entre tus hermanos se interpretó en el Nuevo Testamento como Moisés pensando
No solo en los profetas que habrían, sino principalmente en alguien que iba a ser mayor, que iba a ser Jesús. Entonces, es interesante y muy importante este pacto, pero vemos que tiene sus de limitaciones o delimitaciones, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel y hacia nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este pacto? No, Pablo. Gracias. Ok, vamos ahora a ver el pacto davídico, ¿verdad? El pacto davídico. ¿Alguien puede leer segundo libro de Samuel, capítulo 7? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. El 12, versículo 12. Del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reinado. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Wow. Impresionante, ¿verdad? Igual aquí vemos un pacto, el pacto davídico. El pacto davídico es una ampliación del pacto de Abraham, ¿verdad? Es una ampliación a ese pacto de Abraham en los temas de ¿qué? De descendencia y de tierra, ¿verdad? Entonces en David vemos como ese descendiente de Abraham que va cumpliendo ese pacto que hizo Dios con Abraham. El pacto davídico también es de carácter incondicional, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Con David no hay un pacto incondicional porque él dice que su reino será para siempre, ¿verdad? Va a ser para siempre, va a ser eterno. Entonces, al igual que el pacto de Abraham, el pacto con Moisés era condicional, si se dan cuenta. El pacto de Dios, el pacto que Dios estampa, por así decirlo, en David, estampa su sello de aprobación sobre la monarquía de David, ¿verdad? Vemos que es la monarquía bendecida por Dios. La casa de David es el punto donde vemos el empalme entre la dinastía humana y el rey mesiánico. O sea, es aquí en este linaje de David donde vemos que se une ese pacto, ¿verdad? Se une ese pacto, ¿verdad? Entre toda esa descendencia y cuando viene el Mesías, ahí hay un empalme. Por eso es muy importante este pacto, ¿verdad? Algo que podemos ver también es que tiene garantizado el trono, dice, para siempre, ¿verdad? Para siempre. Obviamente hay un contraste entre el reino del norte de Israel, donde se recuerdan que se divide, ¿verdad? El reino de Israel en varias dinastías, y el reino del sur, ¿verdad? El reino de Judá, donde en ese reino del sur se preserva la línea davídica. Cuando cae el reino de Judá en manos de los babilonios y la ciudad es destruida, nadie ocupa el trono de David en todo ese tiempo, pero la familia de David sí perdura. Y por así decirlo, se aterriza, ¿verdad? En el Mesías mismo, en el Hijo y Señor de David, ¿verdad? Que es nuestro Padre, nuestro Dios, Jesucristo. Entonces, las promesas, básicamente las promesas del pacto davídico son las mismas del pacto de Abraham. Lo que sucede con el pacto es que especifica, detalla y amplía aquellas promesas dadas a Abraham. El pacto davídico se refiere específicamente a las promesas de descendencia y tierra que ya estaban contenidas en el pacto de Abraham.
En cuanto a la promesa de descendencia, se especifica de la descendencia de Abraham saldrá un rey, ¿verdad? Este rey es identificado con la familia de David, con David mismo y con la descendencia directa del propio David. Se promete entonces, hermanos, un rey divino. Por eso dice acá que su reinado será eterno al final, ¿verdad? Quien será quien cumpla a cabalidad todo lo que dicen las promesas tocantes al Mesías. Además, este pacto también se relaciona con la promesa de la tierra. En este sentido, no solamente tiene que ver con un rey, sino también con un reino, un lugar donde el rey ejercerá su soberanía. Estas promesas, como ya se vio en el pacto de Abraham, no son exclusivas de Israel, sino que tienen un carácter universal. También David es consciente de la universalidad de la soberanía de Dios. ¿Alguien puede leer Primera de Crónicas 29, del 10 al 12, por favor? No está en la pantalla, pero si alguien la puede leer. Primera de Crónicas. Primer libro de Crónicas. 29, del 10 al 12. Hay 17 Leo. conectados. Vamos. Perdón, ¿cuál dice? 29 del 10 al 12, Paulo. 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 12. Dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Gracias. Aquí vemos cómo David está consciente, ¿verdad? De ese poder de Dios, de esa soberanía de Dios, cómo Dios está en control de todo, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante este pacto. Vamos a ver otra escritura, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Ahí cerquita. Ahí Carlos Tío la ha querido leer, démosle chance. Primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, 8:60. $8.60, ¿verdad? 8:60. La escritura dice, de esta manera todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Gracias. Y puedes leer también los versículos en ese mismo capítulo del 41 al 43. Dice, cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Gracias. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que de una u otra manera, obviamente David y tal vez, hermanos, es importante que ellos, aunque son inspirados por el Espíritu Santo, como que no tenían todos los detalles, pero sí entendían que había una bendición y una soberanía de Dios. Aquí vemos que Salomón está expresando cuán grande es la bendición de Dios y que abarcaría a los extranjeros y que llegarían, dice, a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y me hace pensar de nuevo en Apocalipsis 21, donde baje esa nueva Jerusalén y todas las naciones, pues al final de los tiempos lleguemos a adorar al Señor. Ok, entonces vemos, el pacto de Abraham es el pacto por excelencia.
¿sí? Luego viene ese pacto de Moisés, que es un paréntesis. El pacto de David, que es el pacto de Abraham ampliado, explicado de una mejor manera si lo quieres ver. Y vamos a ver este último pacto, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 34. Amén. Jeremías 31, Del 31 al del 34. 31 al 34. Sí. Ok. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré nadie que enseñar a su prójimo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Gracias, muchas gracias. Ok, cuando vemos esta lectura, ¿verdad? Estos versículos, ¿qué pacto creen ustedes que el nuevo pacto está aboliendo? La ley de Moisés. De Moisés. Y el de David. Ok, es el pacto de Moisés, porque dice acá, vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces este pacto, digamos este nuevo pacto, ya, digámoslo de alguna manera, descontinúa el pacto, con el pacto que se hizo con Moisés en lo tocante a la ley. Estamos de nuevo frente a un pacto incondicional. Si se dan cuenta, si leemos, hay un pacto incondicional, como el que se hizo con Abraham y como el que se hizo con David. Dios hace un pacto con Israel, ¿verdad? La simiente física de Abraham. Se trata de un pacto de gracia, ¿verdad? Un pacto de gracia, de un pacto eterno. Este pacto es también una ampliación del pacto fundamental. Este pacto es una ampliación del pacto fundamental, el pacto abrahámico. El pacto nuevo amplía las promesas de nuevo, de bendiciones que aparecen en el pacto básico. Se trata de las bendiciones a y desde Abraham y su descendencia, las cuales son espirituales y materiales. ¿Cuáles son sus provisiones? El pacto nuevo promete varias bendiciones a Israel, las cuales se pueden clasificar en espirituales y materiales. Entre las bendiciones espirituales se encuentran las siguientes: el Espíritu Santo mismo, el ministerio docente del Espíritu Santo. Se dan cuenta que aquí dice que podremos aprender, que no necesitamos maestros. No significa que no necesitamos personas que nos guíen o nos ayuden, sino más bien es que todos no necesitamos un sacerdote, un intermediario. Por medio del Espíritu Santo podemos también nosotros conocer a Dios. Entre las promesas materiales están la paz, ¿verdad? También la prosperidad, el bienestar general y también la reconstrucción. Entonces vemos acá estas provisiones que Dios da en el nuevo pacto. Pero hay una parte muy importante que es el Espíritu Santo. La bendición más importante que el pacto nuevo promete y que
es nuevo, digámoslo así, diferente a todos los antiguos pactos que vimos, es la promesa del Espíritu Santo mismo, actuando en medio del pueblo de Dios, de una manera completa. Se puede decir que el pacto nuevo es sinónimo de la presencia y trabajo del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuáles son los ministerios que el Espíritu Santo puede traer? Uno, pues el perdón, ¿verdad? El pasaje habla del perdón como una de las bendiciones espirituales que Dios promete a su pueblo para el futuro. Hay quienes hablan de un perdón nacional al final de las edades, ¿verdad? Al final de los tiempos. Pero hay otros que indican, identifican este perdón con lo que el Mesías vino a ofrecer, ¿verdad? El perdón de todos nuestros pecados. También el Espíritu Santo, dice acá, incluye un nuevo corazón, ¿verdad? Es parte del ministerio del Espíritu Santo. Uno de los elementos sobresalientes en la descripción de este pacto es el nuevo corazón. Dios promete que el Espíritu cambiaría el corazón duro e incrédulo de su pueblo por un corazón de carne, o sea, sensible, creyente. De nuevo, pues hay quienes piensan que esto es algo que pasará de una manera nacional con el pueblo de Israel al final de los tiempos. Algunos de los sistemas escatológicos que vimos creen que al final de los tiempos esto sucederá de una manera final con el pueblo de Israel. Otros, sin embargo, ven en esta promesa la obra de regeneración del Espíritu Santo en cada individuo, en cada creyente, ¿verdad? ¿Y dónde fue inaugurada esa nueva era? Fue inaugurada en el día de Pentecostés, ¿verdad? También vemos ese ministerio docente del Espíritu Santo, o sea, ese ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. También se puede observar que el Espíritu Santo tendrá un ministerio de enseñanza en el futuro. Obviamente de Jeremías para acá nosotros estamos en ese cumplimiento para con el pueblo de Israel. Si esto se asocia con lo que Jerusalén dijo, con lo que Jesús dijo del Espíritu Santo en el discurso en el aposento alto, podemos encontrar paralelismos, ¿verdad? Y muy interesantes en Juan 14, si no estoy mal, al 16, y lo que Jeremías dijo acá en el capítulo 31. Quizás debamos pensar que este nuevo pacto, de una manera distinta a lo que hemos estado acostumbrados, podemos ver y podemos entender que Dios está transformando nuestra vida y que el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos enseña, el que nos da el entendimiento. Todo es parte de este nuevo pacto, Entonces, es un nuevo pacto porque el pacto que quita es el pacto de Moisés, pero es básicamente una ampliación del mismo pacto de Moisés, porque estas bendiciones que vemos en Jeremías 31 se cumplirán ¿en dónde? En todas las naciones, ¿verdad? Y serán benditas todas las naciones a través de esto. Vemos Joel 2, un ejemplo, ¿recuerdan Joel 2? Nos enseña esto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Verdad? El Nuevo Testamento. Paulo, perdón un segundito, ¿te puedo hacer una pequeña consulta? Claro, claro. Es que estaba leyendo estos días Mateo 5 y en el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y claro, referente a lo que tú dices, la abolición del pacto de Moisés, obviamente Pablo también da ciertos justificativos en algunas partes, Corintios, Hebreos, sobre el nuevo pacto. Y sino que claro, me genera un poco de duda estos versículos. En el versículo 19 en el 18 del Mateo 5 mismo dice:
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es una pequeña inquietud que me ha generado en estos días. Entonces, no sé si sea oportuno o tal vez en otro momento. ¿Puedes leer el versículo 20 también? Por supuesto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. ¿Qué vemos en el Sermón del Monte? Sermón del Monte es que la inauguración del reino, ¿verdad? Entonces, definitivamente en Cristo se cumple toda la ley. En lo tocante a lo moral, porque ya hemos hablado sobre lo ceremonial, sobre lo cultico, ¿verdad? O sobre la circuncisión y todo eso. Pero vemos en el versículo 20 y en todo el Sermón del Monte cómo Jesús hace una comparación entre la ley, la interpretación de la ley y el nuevo pacto. Sí, o sea, el reino. ¿Verdad? Lo vamos a ver en una clase más adelante vamos a hablar sobre el reino. Entonces vemos que está incluido digámoslo así, lo tocante a los mandamientos. Pero si nos damos cuenta, como dice el versículo 20, la justicia del nuevo pacto es una justicia mayor, ¿verdad? Hay que superar a la ley, ¿verdad? Y eso es humanamente imposible. Por eso necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? De esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que hay una bisagra, si te das cuenta, cuando ves el Sermón del Monte, ¿qué viene después en el versículo 21? En el versículo 21 en adelante vienen las comparaciones, ¿sí? Vienen las comparaciones entre la ley y la ley de Cristo. Entre la ley, la interpretación de los escribas y la ley de Cristo. Entonces vemos que de una u otra manera la ley es superada por este nuevo pacto, ¿verdad? Pero esa parte ceremonial, digamos, esa parte como la circuncisión, lo litúrgico, los sacrificios, todo eso que es parte de toda esa gama de las más de 600 leyes, ahí esa parte no es, como es condicional, ¿verdad? Wilson, es condicional en el ámbito de Moisés, es nacional también, ¿verdad? Entonces, en la inauguración del reino, vemos que la justicia del Señor, de este nuevo reino, aún supera a la ley. Por eso, al seguir a Cristo, automáticamente cumplimos la ley, no lo tocante a lo ceremonial, pero lo tocante a lo relacionado con Dios, a los 10 mandamientos en sí, ¿verdad? Y lo tocante al amor al prójimo, definitivamente un verdadero discípulo de Jesús cumple toda esa parte de la ley. Por eso Jesús dice con propiedad, tienen que cumplirlo. Si son verdaderos discípulos de Jesús, cumplen la ley, ¿verdad? Pero hay una justicia que es mayor, ¿verdad? Por eso es como, te digo, es como una bisagra. Jesús viene de las bienaventuranzas, luego viene de decir quiénes son los ciudadanos del reino, sal y luz, luego dice esto y empieza pues. Capítulo 5, segunda parte y el 6, empieza a mostrar cuál es la justicia del reino, ¿verdad? Cuál es la nueva, digámoslo así, normas del reino, que al cumplirlas, definitivamente, de una manera hasta sobrada, cumplimos con la ley. Sí, obviamente, la parte ceremonial de días y todo eso, ¿verdad? Que todo eso se cumple en el sacrificio de Jesucristo. No sé si puedo, aclaro ahí la duda, Wilson. Bueno, claro, muchas gracias por la explicación. Obviamente, Jesús es el que nos muestra el verdadero camino a seguir. Y claro, me acordaba justo de varios versículos donde
De pronto Jesús también reprende a los fariseos por de pronto cuando no ayudaban a los padres, o cuando los fariseos se justificaban por cumplir la ley, dejaban de hacer lo más importante. Entonces, obviamente, es mucho más profundo, ¿no? El superar a esos fariseos. Y muchas gracias. Sí, y cuando vemos como el clímax, ¿verdad? De todas estas, de toda la ley de Cristo está en la regla de oro, ¿verdad? Al finalizar toda esta sección de la justicia del reino, donde Jesús da esas comparaciones, dice la regla de oro: hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes, y así cumplirán, ¿verdad? La ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, y vemos que en todos los ejemplos que Jesús da en el Sermón del Monte, obviamente está hablando de cuestiones relacionadas con Dios y también relacionadas con el prójimo. Los dos mandamientos más importantes. Entonces, cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, de una u otra manera estamos cumpliendo la ley, ¿verdad? No nos circuncidamos, no guardamos el sábado, ¿verdad? Cosas por las cuales fueron perseguidos los primeros cristianos, pero en cuanto a lo moral, que es lo más importante, y a lo relacional con Dios, pues como te digo, de una manera sobrada, ¿verdad? Un verdadero discípulo está obedeciendo y superando aún la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. Pero gracias, muy buena pregunta. Ahora vamos a ver el nuevo pacto, ¿verdad? Su cumplimiento. Se puede, ¿qué dice ahí la iglesia? Bueno, se puede hablar en singular del cumplimiento del pacto nuevo cuando pensamos en Israel, pero su total y completa restauración en el futuro cuando hablamos de todas las naciones. Entonces, esto obviamente nos va a lanzar ¿hasta dónde? Hasta el milenio, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad? Nos van a lanzar a la era milenaria, cuando será una plena realidad todas las promesas de Dios. ¿Verdad? Ya esto lo hemos hablado, puede ser que sea en la tierra, puede ser que sea en el cielo, ¿verdad? Pero habrá un reino milenial y un reino total y eterno, donde se cumplirán esas promesas o esos pactos. Este pacto nuevo, en este sentido, muchos creen que Israel será creyente, tendrá ese nuevo corazón, el Espíritu Santo actuará con plena libertad y edificará entre el pueblo sus corazones y sus mentes. Es lo que dice Joel capítulo 2. Los pasajes que hablan del cumplimiento final en la era final de este pacto también podemos leer Ezequiel 34:25, los puedes anotar, Isaías 11, del 6 al 9. Sin embargo, hermanos, también se puede hablar de un cumplimiento en plural, así como se ha mencionado anteriormente en relación a la hermenéutica, ¿verdad? O a la interpretación de la profecía en general. Algunos intérpretes lo explican como una doble referencia en relación a Israel, pero también en relación al Mesías y a las naciones. Con relación a la profecía del pacto nuevo, no se ha aplicado los sistemas, algunos lo aplican, como les digo, diferenciando de Israel, ¿verdad? Y diferenciando al resto de naciones. Y otros intérpretes lo identifican como un solo pueblo. En los dos se cumple de una sola forma y de una sola manera esta nueva realidad. Los que piensan que son dos ven una salvación nacional de Israel, ¿sí? Todo Israel se salvará. Y los que ven o interpretan que es un solo pueblo, ven que algunos de los gentiles o no judíos se salvarán, obviamente algunos siendo millones, obviamente, y también un remanente de Israel que representativamente es Israel mismo, ¿verdad? No todo Israel como nación, sino solo los que creyeron en Jesús. Entonces son como esos posibles cumplimientos que los intérpretes ven y que, como hemos hablado acá, no tenemos que decidir por uno y por otro, pero es bueno entender y comprender las diferentes posturas. Lo importante es estar ahí, ¿verdad? Nosotros ser parte
de ese nuevo pacto aquí en nuestra vida y también cuando estemos con el Señor. Su relación con la iglesia. Para ampliar un poco más el tema, hay que ver un poquito a detalle la relación entre el pacto nuevo y la iglesia y cómo se puede entender el cumplimiento del pacto en el presente y en el futuro, ¿verdad? Pasajes del Nuevo Testamento donde hace referencia los tenemos en pantalla. Entonces voy a pedir si me pueden ayudar. Alguien que pueda buscar Lucas 22:20 y alguien que pueda ir buscando los siguientes pasajes. Están aquí en pantalla. Entonces, si me ayudan, ¿verdad? A ir buscando los pasajes. El que lea Hebreos puede leer todos los pasajes de Hebreos, que son varios, ¿verdad? Y los demás, cada uno de los pasajes. Entonces, si alguien ya tiene Lucas 22:20, si lo puede leer, se lo agradecería. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Gracias. Primera de Corintios 11:25. Lo leo, Pablo. Gracias. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos a parar ahí un poquito. ¿Alguna vez habías pensado o habías visto el nuevo pacto incluido ahí en la cena del Señor? Cada domingo. Imagínate, cada domingo estamos ratificando, recordando ese nuevo pacto que vino desde Jeremías 31. ¿Verdad? Y la cena del Señor, principalmente el jugo de uvas, representa ese nuevo pacto, esa nueva alianza, ¿verdad? Y eso pues da un nuevo sentido o amplía el sentido también de nuestra comunión. Segunda de Corintios 3:6. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Correcto, aquí vemos el nuevo pacto incluido. Hebreos, por favor, que tenga Hebreos, puede leer los pasajes que están acá. Ok, bueno, lo voy a leer yo. Hebreos 8:8. Dice Hebreos 8:8. Porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Capítulo 9, versículo 15. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Capítulo 10, versículo 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está hablando del nuevo pacto. Capítulo 12, versículo 24. Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ok? Esos son los pasajes de Hebreos que hablan sobre el nuevo pacto. ¿Alguien puede leer Mateo 26:28? Luego está Marcos 14:24 y Romanos 11:27. 26-28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Gracias. Marcos 14:24. Dice, y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio
por muchos. Gracias. Y finalmente 11:27. Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Gracias. Como podemos observar, las referencias al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento al pacto, entre los escritores del Nuevo Testamento son bastantes, ¿verdad? Y son variadas. Casi todos los autores del Nuevo Testamento lo mencionan, especialmente lo vemos en el autor de Hebreos. Entonces, hermanos, vemos cómo estos pactos y este nuevo pacto que obviamente se cumple en la iglesia por medio de la sangre de Cristo y en la venida del Espíritu Santo, vienen desde allá, ¿verdad? Recuerda, Gálatas 3, viene desde Abraham y se cumplirá en el final de los tiempos, cuando todas las naciones transformadas y salvadas por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y renovados por el Espíritu Santo, podremos ver y convivir juntos en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Juntos como un solo pueblo. Conclusión, todo comienza con el pacto fundamental, el pacto con Abraham. Los demás pactos, el davídico y el nuevo, son ampliaciones del pacto fundamental. Y aquí, pues, estudiamos este pacto, su contribución al desarrollo del plan de Dios para Israel y para las naciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo concerniente a los pactos y la importancia que ellos tienen en el entendimiento del final de los tiempos, ¿verdad? De la escatología. Entonces, cuando Dios habló ahí con Abraham, tenía en mente nuestro Dios maravilloso que habría un cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento final. Hermanos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy, pues nos pasamos un poquito de tiempo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos el próximo martes. Nos quedan 2 clases para poder finalizar este módulo de escatología y pues ojalá ahí sigamos aprendiendo. Le voy a poner algunos videos en la semana para que podamos ampliar lo que vimos esta noche. Ok. Muchas gracias y que descansen. Gracias, Pablo. Gracias.